Bueno, buen día. Entonces, tal como lo habíamos prometido, vamos a desarrollar esta segunda unidad correspondiente al potencial y corriente eléctrica, ¿no? Bien, vamos a comenzar definiendo qué es la diferencia de potencial entre dos puntos, como el trabajo hecho por unidad de carga en contra de la fuerza eléctrica para ir desde un punto B hasta un punto A, ¿no? Lo vamos a observar con un sencillo esquema. Tenemos allí las líneas de lo que son las líneas de campo de un campo eléctrico y los dos puntos B y A conectados con una línea recta. Entonces esa va a ser nuestra trayectoria para ir eh, desde el punto B tomado como inicial hacia el punto A tomado como final, ¿no? El trabajo de cualquier fuerza se define como la integral de la fuerza escalar diferencial de desplazamiento entre dos puntos B y A, ¿no? Eso es lo que correspondría al trabajo entre B y A. ¿Sí? Dice la fuerza F es igual y opuesta a la del campo eléctrico dada por el producto de E por Q. Entonces en un punto instantáneo donde tenemos una carga de prueba situada, tenemos tangencialmente a la línea de campo la fuerza eléctrica en verde dada por un vector verde E por Q, y la fuerza en cuestión, que es igual y opuesta, que es la que aparece aquí en esta integral, ¿no? Como es igual y opuesta a E por Q, entonces siendo Q un escalar y E el campo eléctrico, la fuerza opuesta será igual a esta E por Q, pero multiplicada por un signo menos, ¿no es cierto? Vale decir que tendremos aquí en lugar de esta fuerza el producto E por Q, ¿sí? Entonces, dicho trabajo también puede interpretarse como la variación de la energía potencial entre dichos puntos. Vale decir, la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Final e inicial respectivamente, dado que toda variación siempre se computa como la diferencia entre un estado final y un estado inicial. Esto en correspondencia con lo que ya dijimos, entonces plantea para dicho cálculo la integral de menos Q por el campo eléctrico escalar diferencial de desplazamiento. La carga al ser constante sale afuera de la integral, y si pasamos dividiendo esa carga de prueba, entonces resulta que el trabajo hecho por unidad de carga, es decir, la variación de energía potencial, que es lo mismo por unidad de carga, va a estar dado finalmente por menos la integral del campo eléctrico escalar diferencial L, dado que hemos pasado dividiendo el valor de la carga Q. Eso se condice con el valor de diferencia de potencial entre esos dos puntos, ¿no? Definido como el valor final del potencial en el punto A menos el valor inicial del potencial en el punto B. Bien. Por otro lado, la diferencia de potencial para ir de B hacia A tiene que ser igual a menos la diferencia de potencial para ir de A hacia B. Otra cosa de destacar es que eh, la, la unidad correspondiente al potencial se define como voltio y es el cociente de unidades correspondientes a la de trabajo, Joule, sobre la de carga, que es Coulomb, ambas unidades del MKS. Por lo tanto, la unidad volt corresponde al mismo sistema de unidades, ¿no? ¿Está bien?
Bien, eh, entonces, ¿cómo sería la diferencia de potencial de un campo uniforme? Partimos de la definición: diferencia de potencial entre dos puntos, final menos inicial, igual a menos la integral del campo eléctrico escalar diferencial de desplazamiento entre los mismos, entre dichos puntos, ¿no? Eh, y aquí, bueno, tenemos el esquema del campo vectorial, campo eléctrico, que es un campo uniforme hacia el sentido derecho, dado por una homogeneidad en la concentración de líneas por unidad de longitud transversal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bien, tenemos los puntos inicial y final en forma oblicua a ese campo, y toda la serie de parámetros geométricos que nos identifican, digamos, al trabajo, ¿no? La línea que une a los dos puntos, como dijimos antes, es una línea recta. Con el vector verde, digamos, distinguimos al campo eléctrico, y el desplazamiento para ir desde B hasta A es un vector eh, colineal con un segmento de longitud L, y que está definido por un diferencial de L, ¿no? El ángulo entre los dos vectores corresponde a un ángulo del segundo cuadrante. El primer renglón destaca esa cuentita, ¿no? El cálculo para ir desde B hasta A. Tal como lo dice la definición, el campo E es uniforme, es constante a lo largo de todo el recorrido, por lo tanto sale como una constante. El producto escalar distingue un coseno de beta, que es el ángulo formado entre los dos vectores, multiplicado por un menos. Reducido al primer cuadrante, ese coseno de beta es igual al coseno de alfa, a menos el coseno de alfa, perdón, que es el coseno del primer cuadrante multiplicado por un menos. Ese menos se cancela con este, por lo tanto nos queda una identidad positiva. Luego, por una sencilla trigonometría, este triángulo rectángulo nos permite identificar a L por el coseno de alfa como el segmento del cateto adyacente, cuya longitud denominamos como D. Es decir, esta longitud es el equivalente a D. Luego, la diferencia de potencial entre los dos puntos es por D. Bien, ¿cómo sería ahora la diferencia de potencial entre dichos puntos, pero tomando una trayectoria distinta, dada por la sucesión de dos tramos, uno horizontal y otro perpendicular a las líneas de campo, ¿no? Es decir, uno paralelo y el otro vertical. Es decir, vamos a partir del punto B y a llegar al punto A, pero ahora por intermedio del punto A'. Es decir, para llegar a A nos valemos primero de un desplazamiento horizontal a lo largo de una línea de campo hasta llegar al punto A', y desde este un desplazamiento vertical, o sea, perpendicular a la línea de campo para llegar al punto A. Aquí abajo tenemos las dos contribuciones integrales en los dos segmentos, ¿no? El primero, o la primera mejor dicho, para ir de B a A', está dado por esta primera integral. Claramente el campo es uniforme a lo largo de toda la trayectoria. El coseno del ángulo entre E y diferencial L es claramente el coseno de un ángulo de 180 grados, y la proyección de la longitud del diferencial L en el sentido del desplazamiento es es la longitud, como dijimos antes, D, ¿no? Entonces nos quedaría que
el tamaño de este desplazamiento en definitiva es E por D, ¿no? Dado que esta segunda integral es 0 por esta cuestión, ¿no? El coseno de 90 es un valor que es igual a 0, ¿no? ¿Estamos? Luego esta segunda integral desaparece y nos queda únicamente que el valor del trabajo por unidad de carga para ir de B hacia A' es E por la proyección de la distancia L, dijimos, sobre la horizontal, que coincide plenamente con el valor hallado anteriormente E por D, ¿no? Otras cuestiones para tener en cuenta es que, bueno, esto está en total correspondencia con lo que es la definición de un campo conservativo, ¿no? Eh, entonces, si es conservativo, la diferencia de potencial es la misma por cualquier trayectoria, por cualquier camino. El valor del potencial en A es más alto que el valor del potencial en B, ¿no? Y el valor del potencial en A es el mismo que el valor del potencial en A', digamos, ¿no? De tal forma de que B sub A es igual a B sub A'. ¿Estamos? Luego, si nosotros, por lo dicho anteriormente, si nosotros vamos de B hacia A y volvemos de A hacia B, nos queda la integral en un camino cerrado, y por ser la de un tramo igual a la opuesta del otro, la suma de la integral completa en el tramo cerrado es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos vuelto al mismo punto, y como la diferencia de potencial únicamente depende de los estados inicial y final, sin importar el camino, si volvemos al mismo punto, por ende no hay ninguna diferencia, y el potencial, la diferencia de potencial para un mismo punto es 0, ¿no? ¿Cómo se define el potencial absoluto ahora en un punto? Bien, es, digamos, que se puede tomar como la diferencia de potencial, donde ese valor inicial de potencial podemos asumirlo en el infinito, correspondiéndole el valor 0, ¿no? Esto se debe a que el potencial de cualquier carga finita en el infinito vale 0, ¿no? Es decir que adoptando ese valor inicial como 0, que es el que va a corresponder a este subíndice de la integral, podemos definir el potencial absoluto en cualquier punto del espacio, ¿no? Donde ese punto del espacio va a depender únicamente de una distancia definida como R desde el centro de carga, ¿no? Donde está la carga generadora. Entonces, de la misma forma que el campo, aunque uno es una magnitud vectorial y en cambio es una magnitud escalar, el potencial en un punto es una propiedad del punto o del espacio, es una propiedad de la geometría de la distribución de cargas, ¿no? El potencial es una magnitud escalar, pero por lo que preferimos, para lo que preferimos hacer los cálculos, ¿no? Nosotros no lo dijimos así tan taxativamente, pero en realidad, más que nada, o digamos, o al menos una de las utilidades del empleo del concepto de potencial es que sirve para calcular un campo eléctrico de una manera más simple, ¿no? ¿Está bien? Como vamos a ver en lo que sigue. La diferencia entre dos puntos es independiente del valor puesto como 0 de potencial. Bien, y lo que viene allí, lo que sigue en esto es que, digamos, la idea es hacer una comparación entre la energía potencial eléctrica con la energía potencial gravitatoria, y cómo el potencial en un punto P coincide con el trabajo hecho desde el infinito hacia ese punto P por unidad de carga, ¿no?
Bien, ¿cómo es entonces el potencial en un punto dado por una carga puntual a la que denominamos Q mayúscula? Bueno, ahí es lo que hacemos es representar, recuerden lo que dijimos al principio, que si bien el potencial no depende de la carga de prueba, sí va a depender del valor de la carga generadora del campo eléctrico, ¿no? Definida como Q. Aquí estamos dando una representación de todos los parámetros involucrados. Es decir, en primer lugar tenemos una distancia R o radial desde la carga en cuestión, sobre la cual desplazamos la carga desde una carga de prueba del infinito hasta ubicarla en un punto situado a una distancia A de la carga generadora del campo. Fíjense que el vector E, si la carga es positiva, es saliente y tiene el mismo sentido que el vector radial R. El diferencial L, por el contrario, como es en contra de la dirección de ese campo, tiene el sentido contrario a R, ¿no? Porque un diferencial de R estaría en el sentido de R, contrario al diferencial de L. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar a la expresión del campo eléctrico, ¿no es cierto?, por el equivalente al campo eléctrico de la carga puntual, que es todo esto, ¿sí? Todo eso es la expresión del módulo de E, ¿no? Fíjense de que como estamos hablando de módulo del campo E, bueno, y hay un coseno de 180, esta integral que antes era negativa se transforma en positiva. Pero en definitiva vuelve a ser negativa porque el diferencial de L, para poner todo en función de R, es menos el diferencial de R. Cuando nosotros integramos, la variable diferencial tiene que coincidir con el valor de la variable en el integrando. Entonces no podemos dejar L acá y R cuadrado, tenemos que poner todo en función de R, ¿sí?, como figura allí. Este menos 1 sobre R cuadrado me transforma la integral en 1 sobre R, y allí, bueno, por barro, como el valor de la inversa de R en el infinito es 0, nos queda finalmente este valor para el potencial en un punto P ubicado a una distancia A de esa carga puntual. Es K por Q sobre A, ¿no? Lo único que hay que, como era de esperar, lo único que había que reemplazar en el valor de R es el valor de la distancia A. ¿Cómo será el potencial en una distribución discreta de cargas? Bueno, allí tenemos un grupo de 3 cargas y el potencial, como es una magnitud aditiva en un punto simbolizado con B, puede calcularse como la suma de todos los aportes de los potenciales de cada una de las cargas al punto B. Fíjense que, como lo habíamos hecho anteriormente, cada carga, en el caso del campo eléctrico, cada carga está situada a una distancia R sub I del punto en cuestión, donde el subíndice varía de la misma forma que el subíndice de la carga. Es decir, cada carga Q sub I va a tener una distancia R sub I de separación. Para un número muy grande de cargas, podemos plantear la sumatoria como una suma infinitesimal, dado que si bien la carga es discreta, es decir, no hay nada más chico que la carga del electrón, tenemos que ver que nominalmente, digamos, en los casos más comunes, para cualquier distribución discreta de carga, estamos hablando de un orden de los trillones, o sea, 10 a la 18 cargas más o menos, ¿no es cierto? En ese orden 10 a la 19, 10 a la 20, tal vez más en los cuerpos de volumen microscópico. Por lo tanto, esta sumatoria en realidad se transforma en un integral prácticamente, ¿no? El valor entre cada par de cargas de separación es tan pequeñito que puede considerárselo, estamos hablando de 10 a la menos 19 Coulomb,
estamos hablando de una magnitud que, si bien es discreta, la discretización es muy pequeña, transformándose casi continua. En la medida que nos acercamos al micromundo, bueno, hay que esa integral hay que evaluarla, hay que reemplazarla por una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Para poder hacer las cuentas de una manera más certera, ¿no? Gradiente de potencial. Bien, aquí podemos decir lo siguiente. Si bien partimos de la definición, tomamos el concepto, digamos, ligante con esta cuestión de gradiente a lo que es la derivada direccional, es decir, asumimos que hay un campo escalar definido como B, ¿m? Y que la derivada de ese campo en cualquier dirección se la define como una derivada direccional. Esa derivada direccional va a coincidir con el producto escalar del campo E por un versor en la dirección de, en el sentido de esa dirección de derivación, ¿no? ¿Está bien? Dicho de otro modo, lo podemos pensar como lo siguiente. Imagínense que tenemos que esta integral pudiera ser planteada de una forma como el potencial absoluto en un punto P, ¿no? Como si bien ustedes recuerdan, eso era igual a menos la integral entre el infinito, y vamos a poner que el valor final lo vamos a llamar R, ¿no? Y acá ponemos la expresión anterior, ¿no? E por el coseno de tita, voy a tratar de dibujarlo, de escribirlo bien a esto, que no es tan simple, por el diferencial de L. Esto en connivencia con lo que fue la definición del potencial absoluto en un punto. Asumimos que la distancia R es la distancia desde la carga generadora del campo E al punto en cuestión, ¿no? Si nosotros a esto lo tomamos como al potencial B a cualquier punto como una variable, ¿m? Entonces la diferencial de la variable va a tener que coincidir con la diferencial de la integral, que tiene que ser el integrando, de tal modo de que esto es lo que de alguna forma explica que cuando nosotros hacemos la diferencial aquí, la diferencial es es la operación contraria a la integral, es la antiprimitiva de esto. Es decir, esto es lo mismo que si no hubiéramos hecho nada acá. Por lo tanto, nos queda que el diferencial de B es lo que tenemos en la integral que está ahí arriba, ¿no? Es otra forma de decir lo mismo. Con eso explicamos aquello, ¿no? ¿Estamos? Bien. Entonces ahora, ¿cuál es la conexión entonces con esa derivada direccional? Bueno, el diferencial L, como es un diferencial de desplazamiento, puede estar en principio en cualquier dirección, ¿no? Entonces tenemos una especie de rosa de los vientos, es decir, ese diferencial L puede estar en cualquier dirección. La pregunta es ahora, digamos, de todas las direcciones dadas por ese limbo, ¿cuál es la que describe la mayor variación? Es decir, fíjense que este coseno que de tita que está modulando ahí
al producto por el campo eléctrico, alcanza el mayor valor, el mayor módulo, digamos, cuando coseno de θ corresponde a 0, a un ángulo de 0 grados o a un ángulo de 180 grados, vale decir más 1 o menos 1, ¿no? Esa es, digamos, son los dos sentidos de mayor variación de la derivada direccional. Bien, entonces va a coincidir con el sentido del gradiente de alguna forma, porque el gradiente de un campo escalar dado como B va a corresponder a la derivada direccional donde mayor variación tenga ese campo escalar, ¿no? De tal forma de que, bueno, si nos atamos estrictamente al signo, y si esto lo juzgamos en un ámbito en 3 dimensiones, podemos definir como la dirección de mayor crecimiento del potencial, una que va a ser contraria al gradiente, dado que el campo vectorial E, el campo eléctrico, tiene un sentido contrario al gradiente, ¿no? Y ya de alguna forma lo hemos descrito esto anteriormente, ¿no? Nosotros en un sentido, en un sentido, en el sentido de la fuerza exterior, cuando definíamos el potencial en un punto, siempre decíamos que íbamos en contra del campo eléctrico, ¿no? Fíjense que acá también hay un sentido. Si nosotros definimos diferencial L como el diferencial de R, es decir, un diferencial en el sentido del campo eléctrico, entonces este coseno se transforma en 1 y entonces tenemos que el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial. Si la expresión es en 3 dimensiones, entonces cada una de las componentes de ese menos gradiente de potencial va a ser la expresión, va a ser cada una de las componentes del campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, el campo eléctrico en la dirección X se va a corresponder con menos la derivada parcial del potencial según el sentido X, y así con las otras componentes, ¿no? El campo en el sentido Y, o sea, la componente Y del campo eléctrico va a ser menos la derivada parcial del potencial respecto de I, y la componente Z menos la derivada de ese potencial respecto de Z. B es una función, lo volvemos a recalcar, una función potencial que depende únicamente del vector posición R o de la distancia R, como más les guste llamarla, al centro en cuestión. Depende únicamente de R, es decir, va a ser una función escalar, la cual será de suave comportamiento, tendrá derivadas parciales de primer y segundo orden, y esas derivadas de primer orden en las 3 direcciones, en este caso de los ejes cartesianos, van a corresponderse con las componentes del campo eléctrico en forma negativa, ¿no? Bien. De tal forma de que el gradiente de B es igual y opuesto al campo eléctrico E, ¿no? La dirección y sentido, ya lo hemos dicho, esto de B es máxima, la máxima variación de B es en la misma dirección de E con sentido opuesto, ¿sí? Y si nos movemos en una dirección perpendicular al campo, el potencial no varía, por lo tanto, toda superficie perpendicular al campo, si lo vemos en 3 dimensiones, es una superficie equipotencial. Es decir, de la misma forma que habíamos dicho, de que, ¿se acuerdan en el gráfico anterior cuando hablamos del punto A y A', cuando nos referíamos a la expresión del cálculo del potencial en el seno de un campo eléctrico homogéneo?
estos dos puntos A y A' estaban en una misma línea perpendicular al campo eléctrico, ¿no? Y dijimos que el aporte de esa integral al potencial era igual a cero. Luego, la trayectoria esta, que va de A' a A, es una trayectoria equipotencial. ¿Y por qué existe esa ligación? Bueno, algunos ya lo podrán imaginar, ¿no? Ya lo podrán adivinar. Porque de la misma forma que decimos que, que el trabajo es cero y el trabajo es la variación de energía potencial, eh, de la misma forma que definimos la diferencia de potencial como el trabajo por unidad de carga, ¿no es cierto? Eh, Al trabajo también lo podemos definir como el producto de esa carga de prueba, que al final, de la cual al final no dependía el potencial, multiplicada por la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Si es una línea equipotencial, ¿no? La diferencia de potencial es cero, razón por la cual el trabajo, para desplazarla de un punto a otro a lo largo de esa trayectoria, también es cero, ¿no? Dicho de otro modo, eh, el desplazamiento y el vector campo eléctrico forman un ángulo de 90 grados, razón por la cual el coseno de 90 es cero y es del mismo modo cero el trabajo hecho. Bien, entonces, eh, podemos decir que, claro, a lo largo de una línea, que sería el corte de una superficie en el plano de la hoja, hablamos de una línea equipotencial o hablamos de una superficie equipotencial si es que esa superficie es la envolvente de todos los puntos donde el potencial vale lo mismo, o es la envolvente de todos los puntos cuyas tangentes son perpendiculares a los campos eléctricos en cada uno de esos puntos. Es el mismo perro con distinto collar, es lo mismo dicho de otro modo, ¿no? Bien, pasemos a una esfera conductora cargada. ¿Cómo sería el potencial de esa esfera? Bueno, imaginemos una esfera que puede ser homogénea. Esa esfera podría ser, como es conductora, podría ser hueca o maciza, es lo mismo. Sabemos que en ambos casos las cargas, si esa esfera está cargada con una carga Q mayúscula, ¿no? Esas cargas, ya lo dijimos antes, por una cuestión más que nada de conservación, más que de conservación, quiero decir, una cuestión de potencial mínimo, van a migrar todas hacia la superficie, ¿no? El estado de equilibrio siempre corresponde a un estado de menor energía potencial y eso se lleva a cabo cuando todas esas cargas se depositan en la superficie. De tal forma de que la superficie completa es una superficie equipotencial, ¿no? Si así no lo fuera, si en algún punto de la superficie el potencial fuera más alto que en otro, habría una migración de carga a lo largo de la superficie. Pero dijimos, o por sobre la superficie, pero dijimos que estamos en electrostática de tal forma de que eso no puede ocurrir. Razón por la cual no puede haber componente de campo eléctrico sobre la superficie. Es decir, esto también es lo mismo dicho en otras palabras, ¿no? En cada una de las porciones de superficie el campo eléctrico siempre es perpendicular, ¿no? Lo que coincide con la definición de una superficie equipotencial, ¿verdad? Está caracterizada por eso, ¿no? Porque la superficie es perpendicular al campo eléctrico. No puede haber componente tangencial del campo eléctrico que desplace las cargas. Bien, entonces, volviendo, queremos calcular el potencial a una distancia r por fuera de esa esfera conductora cargada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para calcular ese campo eléctrico, ese potencial en ese punto, tenemos que plantear la integral de menos el campo eléctrico, diferencial R, desde el infinito hasta el punto R. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ¿cómo encontramos la expresión del campo eléctrico? Bueno, podemos hacerlo por Gauss previamente,
calculamos, ya sabemos cómo hacerlo, el campo eléctrico ahí. Una vez que tenemos el campo eléctrico de esa esfera conductora, que dijimos que era el equivalente al de una carga puntual del mismo valor de carga centrada en el centro de la esfera, situada en el centro, reemplazando ese valor allí, el campo eléctrico, y resolviendo la integral, llegamos a esa expresión, ¿no?, que está ahí. Es decir, disminuye en un grado la potencia de R en el denominador. Fíjense que cuando R es igual a A, lo único, digamos, podemos encontrar el valor en la superficie del potencial recurriendo a esta formulita, simplemente reemplazando R por A, ¿no? ¿Está bien? Y eso es lícito porque esta función de potencial de buen comportamiento tiene que ser derivable. Primera, en su expresión tiene que ser continua y derivable. Derivable significa que tiene que tener una derivada primera y segunda continuas, y eso va de la mano de la definición de una función potencial de buen comportamiento, ¿no? Pasaba lo mismo con la energía potencial. Tiene que ser una función de un comportamiento noble. Entonces, de esa manera, como vamos a ver después, se va a poder calcular el campo eléctrico a través de las derivadas. Pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿no?, en una forma totalmente despreocupada, ¿no? ¿Cómo sería el campo eléctrico por dentro de una esfera conductora? Ya sabemos que es cero, pero guarda, es muy habitual confundir el decir de que si el campo eléctrico es cero, el potencial eléctrico dentro de la esfera también es cero, lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto. El potencial dentro de la esfera va a coincidir con este valor que hemos calculado acá del potencial en la superficie. Recuerden que el potencial tiene que ser una función continua. Y si fuera cero dentro de la esfera, no se correspondería, ¿no?, con este valor. Había un salto, así una discontinuidad que daría por tierra con esa hipótesis, ¿no? Necesitamos que la función sea continua. Entonces, la esfera es un volumen equipotencial, es decir, el potencial en cualquier punto de la esfera vale lo mismo y vale el mismo valor. Acá está medio tapado por este símbolo, pero vale lo mismo, es igual al valor aquel que hemos calculado allá, ¿no? Es exactamente igual. El valor de potencial en la superficie, dicho de otro modo. Campo y potencial. Bueno, en síntesis, podemos resumir en lo siguiente, ¿no? Tenemos para una esfera conductora cargada las tres regiones del dominio reducido. En la primera columna tenemos destacado lo que es la expresión del campo eléctrico en cada región, y lo que es el campo, lo que es el potencial también en esas mismas regiones, ¿no? Vamos a proceder a graficar esas dos funciones. Primero lo hacemos con el campo eléctrico. Fíjense, para R menores que A estaría acá, ¿no?, en ese punto, coincidente con el radio de la esfera, ¿no? ¿Está bien? Cuando R es menor que A, el campo vale 0. Estamos en esta zona. Cuando R es mayor que A, el campo vale una hipérbola cuadrática, ¿no?, que es lo que corresponde a este tramo de la figura. Y cuando R es igual a A, por un lado tenemos esto, el valor del campo de la superficie, y por el límite por derecha y el límite por izquierda es igual a 0. Entonces es una función por parte, ¿no?, tanto para el campo eléctrico como para el potencial. Entonces, en definitiva, la función campo eléctrico es discontinua. ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? Bueno, ya habíamos dicho de antemano que el potencial eléctrico tenía que ser una función continua. Para R menores que A es esta meseta. Para R mayores que A es esta función. También es una hipérbola, pero es una hipérbola equilátera.
es proporcional a la inversa de la primera potencia, y si bien decrece en forma asintótica con la distancia, lo hace más suavemente. Fíjense en este último tramo de la separación entre la curva y el eje R, es decir, esta separación es más grande aquí que allá, que en el caso del campo eléctrico, ¿no? Eso se debe justamente a que su potencia en el denominador es menor que para el caso del campo eléctrico, de tal forma que decrece menos bruscamente, ¿no? Pero ambas son funciones, digamos, asintóticas respecto de R, ¿no? Respecto de R. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta es la siguiente, que nosotros podemos referirnos al valor del potencial en un punto de dos maneras distintas, ¿no? Fíjense, E diferencial L, si diferencial L es la base de un rectángulo diferencial, o sea, la anchura de un rectángulo diferencial cuya altura corresponde al valor de campo eléctrico en ese punto, entonces tenemos un diferencial de área dado por esa zona verde, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente, el diferencial de L dijimos que es contrario al diferencial R, por lo tanto, el potencial uno lo puede plantear también, lo podría plantear como la integral de menos E por el diferencial de R, ¿no? Y eso se tendría que corresponder con el área bajo la curva. Bajo la curva, y va a estar dada por toda esta región rayada. Eso se va a corresponder con el valor de la ordenada del potencial allí, ¿no? En ese mismo punto R, situado a una distancia del centro de la esfera. De la misma forma que podemos leer el potencial en el gráfico del campo eléctrico, podemos también leer el campo eléctrico en la expresión del potencial. Imagínense que si el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial, uno podría tomar en ese punto la tangente que representaría, ahí la he dibujado, la tangente representaría en un punto dado, concretamente en ese caso, en el punto donde de tangencia, donde el campo eléctrico tiene un determinado valor, el valor de ese campo eléctrico se puede medir como el valor de la tangente trigonométrica multiplicada por un signo menos, ¿no? De tal forma, ¿por qué menos? Porque acá claramente la pendiente, la tangente de ese ángulo corresponde a un ángulo del segundo cuadrante, que es el que me forma esa tangente con el eje R, y como tal es negativa, la tangente del ángulo del segundo cuadrante es negativa, de tal forma que hay que multiplicarla por un menos para que dé más. ¿Y por qué tiene que dar más? Y bueno, porque si nosotros dijimos implícitamente de que suponíamos que esa carga Q era positiva, el valor del potencial también debe serlo, ¿no? Y también debe ser el vector campo eléctrico, es decir, debe salir hacia afuera. O sea, hay una estricta correspondencia entre el signo de la carga y el sentido del campo eléctrico y el valor escalar del potencial, de tal modo que, dicho así, abuelo de pájaro, el valor del potencial, el signo del valor del potencial tiene que corresponder con el signo de la carga que lo genera. No hay otra forma. Si acá tenemos entonces como corolario una tangente que tiene un valor negativo, debemos multiplicarla por un menos para que dé positivo el valor del potencial. Y eso está en correspondencia estricta, una estricta correspondencia con el valor del gradiente del potencial. Tal cual la definición
del campo eléctrico, tiene que ser menos el gradiente de potencial. El gradiente de potencial está descrito por el valor de la derivada en el sentido de R del potencial. Dicho sea, está representado geométricamente por la tangente en ese punto. Asimismo, nosotros ahí lo hemos dibujado mal nuevamente. Asimismo, fíjense que con la distancia, conforme se va haciendo cada vez más asintótica, cada vez más cercana al eje R, la pendiente va disminuyendo en módulo. El campo eléctrico, por consiguiente, también, porque está en correspondencia directa con el valor de esa tangente. El módulo de esa tangente representa al campo eléctrico. Si disminuye la tangente, también lo va a disminuir el campo eléctrico, cosa que queda demostrado por la proporcionalidad inversa del cuadrado de R, ¿no? ¿Está bien? Dado por esta expresión. Bien. Es decir, en cada uno de los gráficos, moraleja, podemos leer las dos cosas. Es decir, en el gráfico del campo eléctrico también podemos tener una idea del valor del potencial, y en el gráfico del potencial también podemos tener una idea del campo eléctrico. Bien. Nos proyectamos ahora hacia el cálculo del campo eléctrico de una esfera aislante, aisladora o no conductora. Es lo mismo, ¿no? Entonces, si consideremos ser una esfera que tiene una carga uniformemente distribuida, esa carga es la densidad de carga que se define como la carga total por unidad de volumen. Pero la definición más general de densidad de carga, no lo olviden, es la derivada de la carga respecto del volumen. Esto es acorde con la definición. Por lo general nosotros simbolizamos a la variable carga con una Q minúscula y al volumen con una B mayúscula manuscrita, para no confundirla con la B de imprenta, que significa potencial. Entonces, fíjense, tenemos las tres situaciones. R mayor que A una distancia R mayor que el radio de la esfera, tomado de esa esfera aislante que tiene una distribución continua de carga. Entonces, podemos calcular el campo planteando Gauss. Si nosotros, fíjense, imaginamos una esfera gaussiana concéntrica con la esfera aislante, bueno, nosotros podemos imaginarnos que esto, con una muy buena imaginación, sería como una esfera, ¿no?, donde en cada punto el campo eléctrico con el diferencial de área me forman un ángulo de 0 grados, ¿no? Vamos a borrar esto porque cada vez que lo veo me asusta más. Bien, el coseno implícito ahí en ese producto escalar es el coseno de un ángulo 0 a lo largo de toda la superficie de integración, por lo tanto sale como un valor constante 1, y el módulo de ese producto escalar simplemente me va a quedar el módulo del campo eléctrico por el diferencial de área. El campo eléctrico, por una razón de simetría, como ya dijimos, no hay una dirección privilegiada, la densidad de distribución de carga es homogénea a lo largo de todas las direcciones también. Entonces, también podemos decir que el campo eléctrico sale como una constante y simplemente nos queda epsilon 0 por E, por la integral del diferencial de, o sea, por el área, ¿no? El área es 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. Cuando 4pi por R al cuadrado. Cuando pasa dividiendo, lo mismo hacemos con epsilon 0. Fíjense que esta expresión es la misma que la de una carga puntual, ¿no? Moraleja, independientemente de
cuál sea la densidad de carga, el campo eléctrico por fuera de una esfera aislante o aisladora se comporta de la misma manera que el campo de una carga puntual con el mismo valor de carga situada en el centro de esa esfera. ¿Está bien? Cuando evaluamos para R menores al radio de la esfera, tenemos acá que imaginar una superficie gaussiana por dentro. Ahora fíjense una cosa, hay una diferencia crucial entre una cuenta y la otra. Acá, en este caso, la esfera gaussiana tiene un menor volumen que la esfera total dieléctrica, ¿no? Carga dieléctrica o aislante es lo mismo. Por lo tanto, la carga encerrada por esta superficie gaussiana es menor que la carga total. Ustedes podrán adivinar, hay una correspondencia directa dada por esta definición de lo que es la densidad de carga entre la carga y el volumen. Si nosotros pasamos este volumen multiplicando por aquel lado, la carga es una constante, que es la densidad por el volumen. Vale decir, a mayor volumen, mayor carga. Y a menor volumen, menor carga, ¿no? ¿El volumen cuál es? El volumen cerrado por la esfera gaussiana, ¿no? Es decir que con un volumen dado por este radio, un radio un poco mayor, tendríamos una mayor carga que a un radio menor, diminuto, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no es cierto? Es decir, a mayor superficie gaussiana, que es una superficie concéntrica y esférica, ahí dibujada e imaginándosela con muy buena imaginación, la, la, ¿cómo es? La carga es mayor mientras mayor sea el radio de esa superficie. Entonces, ubiquemos de nuevo en la ley de Gauss, ¿no? El miembro izquierdo siempre tiene la misma forma. Acá lo que tenemos que entonces hacer es reemplazar esta expresión por el campo, por razones de simetría. El campo eléctrico siempre vale lo mismo a lo largo de todo el camino de integración superficial. Entonces va a ser la expresión del campo eléctrico por 4pi, o sea, por la superficie, ¿no? De una esfera, que es 4pi por r al cuadrado. Y de este lado la carga Q la podemos imaginar como la densidad por el volumen de una esfera de radio R, o sea, 4 tercios de pi por r minúscula al cubo. Recordemos que r minúscula ahora tiene un valor dado, está dentro, ¿no?, de la esfera, si tiene un valor menor que el radio de la esfera aislante. Pasando dividiendo todo lo que tenemos a la derecha, que era lo mismo que tenía, todo lo que teníamos a la izquierda, perdón, que era lo mismo que teníamos a la izquierda en la integral anterior, es decir, epsilon 0 por el flujo. Si nosotros pasamos dividiendo 4pi r cuadrado y el epsilon 0, nos queda finalmente esta expresión, ¿no? Todo esto. Ahora, el r al cuadrado se nos va con el r al cubo y el 4pi se nos va con el 4pi. Luego nos queda ρ sobre 3 epsilon 0, ρ sobre 3 epsilon 0 multiplicado por el radio. Es decir, el comportamiento de el campo eléctrico dentro de la esfera es lineal. Luego tenemos, bueno, las dos, en los tres dominios restringidos, las dos versiones, tanto del campo eléctrico columna izquierda en las tres zonas, como del potencial en la columna derecha. Pero acá nos queda una cuenta inconclusa, es decir, nos queda calcular a continuación cómo es el campo, el potencial para R menores que A. Y es la cuenta que viene a continuación, ¿no? Fíjense que lo que hacemos acá es ni más ni menos que lo mismo, ¿no? Es lo mismo dicho antes, pero de una manera un poquito más, ¿cómo es que se dice?, detallada. El potencial en un punto R va a estar dado por dos integrales. Una que me va a llevar
me va a traer a la carga de prueba desde el infinito hasta el radio A, y otra que me la va a llevar desde el radio A hasta R, ¿no? Desde el infinito hasta A dijimos que como por fuera esta esfera se comporta como una carga puntual, en el infinito la diferencia, el trabajo va a ser la diferencia de, eh, de potencial multiplicado por la carga de prueba, ¿no? Entonces el potencial es ese trabajo para traer el infinito hasta A dividido la carga de prueba, vale decir el, el potencial en A, ¿no? Porque el infinito es cero, más la integral desde A hasta R, y esa integral de A a R va a estar dada por menos, ¿no?, la integral entre A y R de escalar diferencial L. Como E diferencial L me forman un ángulo de 180 y un coseno de menos 1, que multiplicado por este me da menos, pero otra vez tengo un menos del diferencial L, o sea, en función de R va a ser menos E diferencial R, si ustedes quieren, ¿no? Pero el E vale, allí dentro vale esto. Luego, reemplazando ese E allí, el menos ρ sobre 3 epsilon 0 sale como una constante. El diferencial nos va a quedar menos ρ sobre 3 epsilon 0 por la integral de R diferencial R. Porque acá tenemos que multiplicar por un menos dos veces y entonces vuelve a predominar ese signo menos. Esta es la razón por la cual este es el resultado, ¿no? Entonces nos va a quedar ese b sub a menos esta integral, que es, por lo visto, un sexto de ρ sobre epsilon 0 de a cuadrado sobre r cuadrado practicando barra. Bueno, y acá lo único que queda es reemplazar este valor de la tensión en A, ¿no?, por el valor ya conocido en A, que es este, era un tercio, ¿no? Entonces, haciendo esa sustitución, ese tercio lo tenemos acá de esto es lo que sería B sub A, y haciendo el balance nos queda finalmente que el potencial en el interior de esa esfera vale eso, ¿no? Fíjense que cuando R es igual a A, acá tenemos 2A al cuadrado, el 2 se me simplificaría con ese, y otra vez volvemos al un tercio, que es lo que habíamos calculado antes acá, ¿no?, el potencial en la superficie. ¿Está bien? Bien. Esto corresponde a una parábola cuyo término cuadrático es negativo, por lo tanto la rama va hacia abajo. Es un hecho ese muy notable que vamos a considerar después. ¿Ven? ¿Lo ven acá? A esto nos estábamos refiriendo. La rama de esta parábola va hacia abajo. Pero a nosotros no nos interesa dibujar toda la parábola, simplemente la que corresponda a nuestra porción de dominio restringido, ¿no? Allí lo que vemos es, bueno, es eso, ¿no? Es en las tres regiones el campo eléctrico y el potencial. Para el campo eléctrico, para R menores que A, tenemos primero la recta, que es esta, corresponde a esta recta, y para R mayores que A tenemos esta hipérbola, que corresponde a esta otra parte. ¿Está bien? Para el potencial tenemos para R mayores que A esto, para R menores que A esto, como fue bien sugerimos antes, ¿no? Fíjense, para R igual a el campo eléctrico vale lo mismo. Si acá reemplazamos R por A al cuadrado, nos queda un A en defecto arriba, ¿no?, porque sería A a 3 menos 2, que es 1. Y para B ocurre algo similar. Cuando R es igual a A, me coincide con esto, ¿no? Y esto a su vez coincide con la parte esta superior de la definición de potencial para R igual a A, ¿no? Nuevamente A a la 3 menos 2. Luego, en este caso, tanto el potencial como el campo eléctrico son funciones continuas. Fíjense que acá, por las mismas razones que dijimos antes, el campo eléctrico al decrecer proporciona al inverso del cuadrado de R, lo hace más bruscamente que el potencial que decrece con la primera potencia de R, ¿sí? ¿Está bien? Razón por la cual le cuesta más llegar, acercarse al eje de las R, ¿no?
efecto de forma en los cuerpos conductores. Fíjense que es lo que definimos como rigidez dieléctrica. Bueno, es el valor máximo que puede soportar eh, el entorno ante un par de cuerpos cargados, sería así, ¿no? Lo que se conoce como rotura del dieléctrico, es decir, el aire, el vacío también, son dieléctricos, ¿no? Eh, esa característica eh, que tiene el aire de soportar un campo eléctrico muy intenso antes de que se vuelva conductor, viene, digamos, simbolizado por esa expresión de la rigidez dieléctrica. Un campo eléctrico máximo, eso es lo que se define como rigidez dieléctrica. Es decir, dicho de otro modo, ustedes saben que el aire es aislante, pero no lo es tanto. O sea, ante una determinada diferencia potencial muy alta, el aire se puede convertir en conductor, de tal forma que se produce una descarga en arco, que es lo que ustedes ven a través de la chispa de una bujía, de un magiclip, o cuando en un día de mucho viento se sacan un pullover, por ejemplo, ¿no? Esas chispas eléctricas se deben a descargas en arco, eh, es un arco voltaico, en esa chispa uno puede imaginar que van circulando los electrones. El campo eléctrico nominalmente correspondiente a la rigidez es el campo máximo que puede soportar el aire a condiciones normales de presión y temperatura es de 3 millones de voltios, que es esto que está acá. Aunque bueno, es un valor estándar, una especie de promedio que se toma porque como ustedes pueden imaginar, esa rigidez también va a depender de otros parámetros, como puede ser la temperatura, la presión, la humedad, etc. Bien, la relación que hay entre el potencial y el campo eléctrico en una carga puntual o en una esfera, en lo que ocurre por fuera de una esfera, es que una es proporcional a la otra por un parámetro constante que coincide con el radio de la esfera, ¿no? Esta cuenta es muy sencilla, no vale casi la pena ni detenerse. Lo único que hay que hacer es ver cómo es la expresión del potencial y campo eléctrico para una carga puntual que coincide con el valor que toma la esfera por fuera de su geometría. Y bueno, ahí uno comprueba en forma directa que el campo eléctrico y el potencial difieren en una potencia de R, ¿no? De tal forma de que si uno hace el cociente entre las dos cosas, lo que está en la constante multiplicativa que hay en el medio es el radio de, digamos, de esa esfera gaussiana por fuera, ¿no? Si hablamos de la superficie de la esfera, el valor máximo que puede soportar de tensión esa superficie se va a corresponder con el valor máximo de rigidez dieléctrica del campo, ¿no? Y es así que digamos que esa propiedad se emplea para generar una mayor diferencia potencial, es decir, a una esfera con un mayor radio es de esperar que pueda soportar una mayor tensión de ruptura, ¿no? En este caso, si A vale 2 metros, la tensión máxima que puede soportar son 6 millones de volts. Este es el principio básico del generador de Van der Graaf, que lo vamos a describir un poquito más adelante, ¿no? Y del funcionamiento de otros dispositivos, como puede ser el microscopio de emisión de campo. Otro efecto para su empleo es el efecto punta del pararrayos, etcétera, ¿no? Ahí lo que se busca es al revés, un campo eléctrico ante una diferencia de potencial dada, un campo eléctrico muy agudo que está descrito por el cociente entre esa diferencia de potencial y el radio de la punta, ¿no? Fíjense, nosotros podemos imaginar una especie de cono con las dos, un cono truncado con dos medias esferas en sus dos extremos, de tal forma de que si hacemos tender a cero el radio de la esfera más pequeña, nos va a quedar una especie de punta o de cono o bonete de esta forma, ¿no? Eso es lo que empleó Franklin para el pararrayo. En realidad, más que pararrayo, era decir, no lo paraba el rayo, sino todo lo contrario, ¿no? El rayo bajaba
por allí, ¿verdad? Bien, lo que queda ahora es, vamos a hacerla, a ver cómo se describe esta propiedad de una forma un poco más razonada, ¿no? Imaginemos que tenemos dos esferas, las dos de distinto radio, una más grande que la otra. Las conectamos por un alambre conductor eh, y de tal forma que la distancia entre los centros le atribuimos una magnitud d, ¿no? D. Ahora, el potencial eh, en, digamos, en los centros de cada una de esas esferas, si nosotros asumimos que las dos esferas están cargadas para que no haya flujo de electrones de una esfera hacia la otra, el potencial en una de las superficies de la esfera tiene que ser igual al potencial en la otra superficie. Es decir, mejor dicho aún, ¿no? El potencial en el centro, dado que los potenciales son aditivos, el potencial en el centro de una de las esferas tiene que ser igual al potencial en el centro de la otra esfera, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es el potencial en el centro de la esfera A, por ejemplo? Va a ser el potencial generado, generado por la propia esfera, como son aditivos, más el potencial generado por la otra, ¿no? El potencial generado en A por la propia esfera es este. El potencial generado por la esfera de radio más pequeño, como está situado a una distancia de su centro del otro, va a estar dado por el A sub B, o sea, por la carga de B, multiplicado por la distancia que es del centro de la carga B al centro de la carga A, que es la distancia D. Y como eso tiene que ser igual al potencial en el punto B dado por la carga B, el potencial generado por la propia carga más el potencial generado por la otra, porque los potenciales son aditivos, como ya lo dijimos antes, ¿no? Ese sería el balance de potencial total. Ahora, si la distancia es muy grande, ¿qué significa distancia grande comparada con los radios, ¿no?, de cada esfera? Entonces estos segundos miembros pueden suponerse que son prácticamente igual a cero. Este y este también. Por lo tanto, es una muy buena aproximación, a medida que más largo sea ese cable, que el primer término del primer miembro sea igual, con suficiente aproximación, al primer miembro, el primer término del segundo miembro. Entonces, no, el factor K se simplifica de uno y de otro lado, y finalmente me queda esta relación, cociente entre cargas y radios correspondiente, de tal modo que hay una correspondencia directa entre el cociente entre las cargas y el cociente entre los radios. Es decir, a mayor radio, mayor carga, dicho de otro modo, ¿no? También se verifica una relación entre las densidades superficiales de carga. Fíjense, como la carga Q sub A la podemos definir como la densidad de carga multiplicada por el área de dicha esfera, y la carga B como la densidad de carga de la esfera B multiplicada por el área de dicha esfera, podemos hacer este planteo, ¿no? El primer caso, el numerador es este para la carga en A, y el segundo caso, la carga en B está dada por ese otro producto, ¿no?, que se corresponde con esta expresión que vimos anteriormente acá. A eso lo igualamos al segundo miembro, que es A sobre B. Ahora fíjense, el 4pi se va con el 4pi, este cuadrado se me va con esta A, este cuadrado en B se me va con esta B, y entonces me queda que la densidad de A por A sobre la densidad de B por B tiene que ser igual a 1, o a 1 sobre 1, como más le guste. Luego, la razón entre el cociente de las densidades de carga corresponde a la razón inversa de los radios. Y recuerden que las densidades de carga superficiales eran proporcionales a través del coeficiente epsilon 0, ¿no es cierto?, del campo eléctrico. Es decir, esto, dicho de otro modo,
es lo mismo que decir el campo eléctrico en A sobre el campo eléctrico en B, ¿no? Si ustedes quieren en la superficie. Dado que los epsilon 0 se simplifican, ¿verdad? Porque el sigma es el epsilon 0 por el campo eléctrico, ¿sí? El epsilon 0 de arriba se va con el de abajo. Vale decir que vamos a tener un mayor campo eléctrico en la punta donde tengamos un menor radio, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es decir, el producto del campo eléctrico con un radio menor va a ser una constante, ¿no? Siempre. Es decir, va a ser el producto del campo eléctrico mayor por el radio menor en B, va a ser igual al producto del campo eléctrico en A por el radio que va a ser menor justamente que el campo en B, ¿no? ¿Está bien? O sea, B es menor que A de la misma forma que el campo en la superficie A va a ser menor que el campo en B. Bueno, y vamos a parar por ahora con esto.